Hola queridos hermanos, vamos a compartir el santo del día de hoy, 15 de octubre. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Teresa de Jesús, fundadora. Santa Teresa es una de las más famosas santas que ha tenido la Iglesia Católica. El Papa Pablo VI la declaró, junto con Santa Catalina, doctora de la Iglesia. Nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. Su propio nombre era Teresa Sánchez. Sus padres fueron Alonso Sánchez y Beatriz Dávila. En su casa eran 12 hijos, 3 del primer matrimonio de don Alonso y 9 del segundo, con el cual nació Teresa. Ella dice en su autobiografía: por la gracia de Dios, todos mis hermanos y medios hermanos se asemejaban en la virtud a mis buenos padres, menos yo. Ella y Rodrigo, su hermano, de niños eran muy aficionados a leer vidas de santos y se emocionaron al saber que los que ofrecen su vida por amor a Cristo reciben un gran premio en el cielo. Así que dispusieron a irse a tierras de maometanos a declararse amigos de Jesús y así ser martirizados y conseguirse un buen puesto en el cielo. Afortunadamente por el camino se encontraron con un tío suyo que los devolvió a su hogar. Entonces dispusieron construir una celda en el solar de la casa e irse a rezar allá de vez en cuando sin que nadie los molestara ni los distrajera. La mamá de Teresa murió cuando la joven tenía apenas 14 años. Ella dice en su autobiografía: cuando empecé a caer en cuenta de la pérdida tan grande que había tenido, comencé a entristecerme sobremanera. Entonces me arrodillé delante de una imagen de la Santísima Virgen y le rogué con muchas lágrimas que me aceptara como hija suya y que quisiera ser ella mi madre en adelante. Y lo ha hecho maravillosamente bien. Sigue diciendo ella: por aquel tiempo me aficioné a leer novelas. Aquellas lecturas enfriaron mi fervor y me hicieron caer en otras faltas. Comencé a pintarme y a buscar aparecer y a ser coqueta. Ya no estaba contenta sino cuando tenía una novela entre mis manos, pero esas lecturas me dejaban tristeza y desilusión. Afortunadamente el papá se dio cuenta del cambio de su hija y la llevó a los 15 años a estudiar interna en el colegio de Hermanas Agustinas y de Ávila. Allí, después de año y medio de estudios, enfermó y tuvo que volver a casa. Providencialmente, una persona piadosa puso en sus manos las cartas de San Jerónimo, y allí supo por boca de tan grande santo cuán peligrosa es la vida del mundo y cuán provechoso es para la santidad el retirarse a la vida religiosa en un convento. Desde entonces se propuso que un día sería religiosa. La santa determinó quedarse de monja en un convento de Ávila. Su padre, al verla tan resuelta a seguir su vocación, cesó de oponerse. Ella tenía 20 años. Un año más tarde hizo sus 3 juramentos o votos de castidad, pobreza y obediencia, y entró a pertenecer a la comunidad de hermanas carmelitas. Teresa tenía un gran encanto personal, una simpatía impresionante, una alegría contagiosa y una especie de instinto innato de agradecimiento que le llevaba a corresponder a todas las amabilidades. Con esto se ganaba la estima de todos los que la rodeaban. Empezar a tratar con ella y empezar a sentir una inmensa simpatía hacia su persona eran una misma cosa. En aquellos tiempos había en los conventos de España la dañosa costumbre de que las religiosas gastaban mucho tiempo recibiendo visitas, y Teresa pasaba horas charlando en la sala con las muchas personas que iban a gozar de su sabrosa conversación. Y esto le quitaba el fervor en la oración y no la dejaba concentrarse en la meditación. Y se llegó a convencer de que ella no podía dedicarse a tener verdadera oración con Dios porque era muy disipada y que debía dejar de orar tanto. A ella le gustaban los cristos bien chorreantes de sangre, y un día, al detenerse ante un crucifijo muy sangrante, y le preguntó: Señor, ¿quién te puso así? Y le pareció que una voz le decía: tus charlas en la sala de visitas, esas fueron las que me pusieron así, Teresa. Ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada, pero desde ese día ya no vuelve a perder tiempo en charlas inútiles y en amistades que nos llevan a la santidad. Y Dios, en cambio, le concederá enormes progresos en la oración y unas amistades formidables que le ayudarán a llegar a la santidad. Teresa tuvo 2 ayudas formidables para crecer en santidad: su gran inclinación a escuchar sermones, aunque fueran largos y cansones, y su devoción por grandes personajes celestiales.
además de su inmensa devoción por la Santísima Virgen y su fe total en el poder de intercesión de San José. Ella rezaba frecuentemente a dos grandes convertidos, San Agustín y María Magdalena. Para imitar a esta santa que tanto amó a Jesús, se propuso meditar cada día en la pasión y muerte de Jesús, y eso la hizo crecer mucho en santidad. Y en honor de San Agustín, leyó el libro más famoso del gran santo, Las Confesiones, y su lectura le hizo enorme bien. Como las sequedades de espíritu le hacían repugnante la oración y el enemigo del alma le aconsejaba que dejara de rezar y de meditar porque todo eso le producía aburrimiento, su confesor le avisó que dejar de rezar y de meditar sería entregarse incondicionalmente en poder de Satanás. Y un padre jesuita le recomendó que para orar con más amor y fervor eligiera como maestro de oración al Espíritu Santo y que rezara cada día el himno Ven Creador Espíritu. Ella dirá después, el Espíritu Santo como fuerte huracán hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas. Y el Divino Espíritu empezó a concederle visiones celestiales. Al principio se asustó porque había oído hablar de varias mujeres a las cuales el demonio engañó con visiones imaginarias, pero hizo confesión general de toda su vida con un santo sacerdote y le consultó el caso de sus visiones, y éste le dijo que se trataba de gracias de Dios. La transverberación. Esta palabra significa atravesarlo a uno con una gran herida. Dice ella, y un ángel que venía del trono de Dios con una espada de oro que ardía al rojo vivo como una brasa encendida, y clavó esa espada en mi corazón. Desde ese momento sentí en mi alma el más grande amor a Dios. Desde entonces para Teresa ya no hay sino un solo motivo para vivir: demostrar a Dios con obras, palabras, sufrimientos y pensamientos que lo ama con todo su corazón y obtener que otros lo amen también. Al hacer la autopsia al cadáver de la santa encontraron en su corazón una cicatriz larga y profunda. En aquella época de 1500 las comunidades religiosas habían decaído de su antiguo fervor. Las comunidades eran demasiado numerosas, lo cual ayudaba mucho a la relajación. Por ejemplo, el convento de las Carmelitas de Ávila tenían 140 religiosas. Santa Teresa exclamaba: la experiencia me ha demostrado lo que es una casa llena de mujeres. Dios me libre de semejante calamidad. Un día una sobrina de la santa le dijo, lo mejor sería fundar una comunidad en que cada casa tuviera pocas hermanas. Santa Teresa consideró esa idea como venida del cielo y se propuso fundar un nuevo convento, con pocas hermanas, pero bien fervorosas. Y así fue llenando España de sus nuevos conventos de carmelitas descalzas, poquitas y muy pobres en cada casa, pero fervorosas y dedicadas a conseguir la santidad propia y la de los demás. Se ganó para su causa a San Juan de la Cruz y con él fundó los Carmelitos Descalzos. Las Carmelitas Descalzas son ahora 14.000 en 835 conventos en el mundo y los Carmelitos Descalzos son 3.800 en 490 conventos. Por orden expresa de sus superiores, Santa Teresa escribió unas obras que se han hecho famosas. Su autobiografía titulada El Libro de la Vida, El Libro de las Moradas o Castillo Interior. Texto importantísimo para poder llegar a la vida mística, y las fundaciones, o historia de cómo fue creciendo su comunidad. Estas obras las escribió en medio de mareos y dolores de cabeza. Va narrando con claridad impresionante sus experiencias espirituales. Tenía pocos libros para consultar y no había hecho estudios especiales. Sin embargo, sus libros son considerados como textos clásicos en la literatura española y se han vuelto famosos en todo el mundo. Santa Teresa murió el 4 de octubre de 1582 y la enterraron al día siguiente, que era 15 de octubre. ¿Por qué esto? Porque en ese día empezó a regir el cambio del calendario, cuando el Papa añadió 10 días al almanaque, para reparar un error que venía desde muchos años atrás. Santa Teresa, pídele a Dios que nos conceda a nosotros algunas de las cualidades que a ti te concedió. Amén.